Excelente día, jóvenes. El día de hoy abordaremos el tema de estequiometría en sustancias químicas. Bien, para dar inicio es muy importante conocer la unidad fundamental en la cual las sustancias, como son los átomos y las moléculas, se pueden medir o pesar. Para eso se utiliza una unidad del sistema internacional conocido como mol. Sabemos que estas sustancias son microscópicas y por lo tanto es muy difícil de poder manipularlas, observarlas. Para esto se identificó o se creó esta unidad fundamental que es el mol. Entonces el mol es la que nos va a medir la cantidad de sustancia que hay. En este caso pueden ser los elementos o átomos o pueden ser los compuestos o también moléculas. Para dar inicio es muy importante conocer la relación que tiene el mol con sus equivalencias. Bien, para entender este tema, yo les pongo un ejemplo del caso del dióxido o dióxido de carbono. En un mol de dióxido de carbono, para que nosotros podamos tener una referencia más clara, lo vamos a poder o hacer una equivalencia con respecto a su peso. Es decir, si yo calculo la masa molecular o el peso molecular, ustedes en la clase anterior o en la asignación anterior realizaron cálculos de masas moleculares o pesos moleculares, calculo el peso molecular de la sustancia, en este caso tengo un átomo de carbono y 2 de oxígeno. Si nosotros hacemos el cálculo de masa molecular, sabemos que el carbono pesa 12 gramos y el oxígeno pesa 16. Por lo tanto, la suma de 12 más 16 por 2 me daría un total de 44 gramos. Es decir, en un mol de CO2 o dióxido de carbono, vamos a tener 44 gramos o tiene una masa o peso de 44 gramos. Otra equivalencia importante es que en un mol también, no importa cuál sea la sustancia, va a contener siempre en un mol de cualquier sustancia, sea elemento o sea compuesto, vamos a tener 6.02 por 10 a la 23 partículas. Cuando hablamos de partículas, estamos hablando que dependiendo si es un compuesto, hablaremos de moléculas. Y si se trata de un elemento, estaríamos hablando de átomos, ¿sí? Por lo tanto, lo vamos a manejar como partículas, pero recuerden que esto es moléculas o átomos. No confundir moléculas con moles, ¿sí? Bien. Como ustedes pueden observar, es una cantidad muy grande debido a que los átomos son demasiado pequeños. Y por último, un mol de cualquier sustancia, elemento, compuesto, siempre y cuando se encuentre en estado gaseoso, va a ocupar un volumen de 22.4 litros. En este caso, el dióxido de carbono es un gas, el cual tiene un peso de 44 gramos, contiene 6.02 por 10 a la 23 partículas y ocupa un volumen de 22.4 litros en condiciones normales de temperatura y presión. Bien, jóvenes, con estas equivalencias se nos va a facilitar el cálculo estequiométrico en sustancias químicas. Lo podemos realizar de diferentes maneras, sin embargo, el tiempo no es suficiente para poderlo hacer de todas formas, ¿sí? Lo podemos hacer mediante fórmulas químicas o mediante factores de conversión. En este caso utilizaremos una regla de 3, que sería, como sugerencia, la manera más fácil de poder resolver este tipo de problemas. Yo les voy a poner otro ejemplo. Si yo utilizo oxígeno, por ejemplo, en un mol de oxígeno, ¿cuál va a ser su peso? Bueno, si analizamos, pues su masa o su peso sería calculando las masas moleculares de ese elemento. Como nada más es uno, pero hay un subíndice 2, me indica que son 2 átomos de oxígeno. Sabemos que cada átomo de oxígeno pesa 16, por lo tanto 16 por 2 serían 32 gramos. ¿Cuántas partículas, en este caso estamos hablando de un elemento, pero sin embargo, como se encuentra en forma diatómica, decimos que es una molécula, ¿sí? Una molécula diatómica. Bueno, ¿cuántas moléculas hay de oxígeno en un mol? Aquí, jóvenes, no varía. Recuerden, en un mol vamos a tener la misma cantidad que en el anterior. 6.02 por 10 a la 23.
En este caso, vamos a anotar de una vez, ¿sí? Moléculas. Y va a ocupar un volumen, siempre y cuando sea un gas, sabemos que el oxígeno es un gas, de 22.4 litros, ¿sí? Muy bien. Voy a colocar otro ejemplo. Bien. Un mol de NaOH o hidróxido de sodio, ¿sí? Va a ser equivalente o va a tener una masa, un peso que podemos calcular. Si checamos en nuestra tabla periódica, el sodio tiene una masa de 23, el oxígeno 16 y el hidrógeno 1. ¿Sí? Si sumamos los 23 más 16 más 1, nos daría un total de 40 gramos. Por lo tanto, un mol de hidróxido de sodio tiene una masa, un peso de 40 gramos. ¿Cuántas moléculas va a contener? Es molécula porque estamos hablando de un compuesto. ¿Sí? Bien, entonces existe la misma cantidad, 6.02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Y qué volumen ocupa? Bueno, en este caso no puede ocupar un volumen de 22.4 litros, ya que el hidróxido de sodio no es un gas. El hidróxido de sodio en condiciones normales de temperatura y presión, ¿sí?, es un sólido. Por lo tanto, no puede ocupar este volumen. Bien, jóvenes, de esta manera es como nosotros podemos hacer el cálculo de cualquier tipo de problema que se nos plantee. Enseguida tengo 3 ejercicios, los cuales vamos a poder realizar mediante una regla de 3 con estos valores que nosotros acabamos de poner como ejemplo. Dice el primer ejercicio, calcular el número de moles contenidas en 100 gramos de dióxido de carbono. Bien, entonces, lo primero que necesitamos es identificar cuál es el compuesto. Aunque aquí no puse la fórmula, bueno, en los ejercicios posteriores que yo les planteé, les pondré la fórmula si es que no la conocen. Y el dióxido de carbono, lo que vamos a hacer, es el primer ejercicio que tenemos acá. Y el dióxido de carbono, entonces, podemos plantear esto. Un mol de dióxido de carbono es igual o pesa 44 gramos. ¿Sí? Contiene 6.02 por 10 a la 23 moléculas porque es un compuesto y ocupa un volumen de 22.4 litros. ¿Sí? Ahí tengo mi relación. Con esto me pueden pedir calcular el número de moles, el número de gramos, de moléculas, el volumen, no importa qué es lo que me solicite. ¿Sí? Aquí, para poder resolverlo, bueno, regreso al problema y dice calcular el número de moles. Entonces tengo que identificar qué me piden y qué otro dato me dan. Me están pidiendo moles. ¿Dónde tengo moles? Aquí. Aquí recuerden, tengo gramos, acá tengo moléculas y acá tengo litros. Por lo tanto, mi incógnita estaría aquí. Me piden calcular los moles de dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Con qué lo voy a relacionar para poder hacer mi regla de 3? Bueno, ¿qué otro dato me dan? Me dicen 100 gramos de dióxido de carbono. Bueno, me están diciendo gramos, no me están dando moléculas ni tampoco volumen en litros. Por lo tanto, la relación quedaría con gramos. Recuerden, moles con moles siempre debemos de tener las mismas unidades arriba y abajo. Por lo tanto, me están dando 100 gramos y yo tengo ya mi relación. Lo demás no lo voy a ocupar. ¿Sí? Esto lo pueden colocar o simplemente nada más ubicar esto. Bueno, una vez que tenemos ya nuestra relación, lo que vamos a hacer es trazar 2 diagonales, ¿sí? 2 diagonales, forma de X, para que de esta manera poder hacer mis cálculos. Y me dice que X es igual, ¿qué es lo que tengo yo en la línea de la X o de mi incógnita? 44 gramos. Siempre lo que esté unido mediante esta línea con la incógnita va a quedar como denominador, por lo tanto tendré 44 gramos. ¿Sí?
Por lo tanto, la otra diagonal quedarán los dos valores como numerador. En este caso tenemos un mol de CO2 que multiplica a 100 gramos de CO2. Bien, entonces tenemos que gramos con gramos se van a eliminar y nos van a quedar moles. Por lo tanto, vamos a necesitar nuestra calculadora científica, o bien ustedes pueden descargar a su dispositivo móvil en las aplicaciones. Hay muchas calculadoras científicas las cuales ustedes pueden descargar. Entonces mi cálculo sería multiplicar 1 por 100, que daría la misma cantidad, entonces serían 100 entre 44. Si en sus calculadoras científicas desaparece una fracción, ¿sí?, hay que apretar el botón que tiene las letras EMG y de esta manera nos va a dar nuestro resultado. El resultado nos dice que es 2.27. ¿Cuáles son las unidades? Moles. Siempre es importante anotar de qué sustancia se está hablando. Si en los resultados no colocamos las unidades y el compuesto, pues nuestro problema estará mal. Entonces siempre les sugiero que tomemos 1 o 2 cifras después del punto decimal, las unidades y la sustancia de la cual estamos hablando. Ahí tenemos nuestro primer ejercicio, el cual está resuelto de esta manera. Bueno, pasamos al segundo y nos dice calcular cuántas moléculas están contenidas en 20 moles de agua. Ahora nos están pidiendo moléculas, no moles. Les vuelvo a repetir, no es lo mismo moles que moléculas. Bien, para eso podemos hacer la misma relación que hicimos en un inicio, partiendo siempre de un mol. ¿De qué sustancia estamos hablando? Nos dice agua. Sabemos que la fórmula del agua es H2O. Bueno, un mol de agua, ¿cuánto va a pesar? Recordemos, el hidrógeno pesa 1, son 2 más 16 del oxígeno. La masa de la molécula del agua son 18 gramos. ¿Cuántas moléculas va a contener? Pues 6.02 por 10 a la 23 moléculas, porque es un compuesto. ¿Sí? No puede ocupar un volumen de 22.4 litros porque no a temperatura ambiente o en condiciones normales de temperatura y presión, el agua se encuentra líquida. Bueno, entonces tenemos esos tres valores. Con esto podemos hacer los cálculos. Regresamos al planteamiento del problema. Dice calcular cuántas moléculas están contenidas en 20 moles de agua. Nos están pidiendo entonces calcular moléculas. ¿Dónde están las moléculas? Acá. Aquí tengo gramos y acá tengo moles. Entonces mi incógnita será aquí. X moléculas, ¿sí?, de agua. Bueno. Bien. Nos dan moles. Por lo tanto, no necesito los gramos. Aquí lo hicimos, calculamos los gramos, sin embargo no era necesario. Pero no sabemos en los problemas o en el planteamiento que nos vayan a pedir. Por lo tanto, nos pueden pedir incluso dos cosas. Entonces, siempre es importante, de preferencia, poner todas las equivalencias. Bueno, entonces lo vamos a relacionar con moles. ¿Cuántos moles? 20 moles. Mol o moles es lo mismo, ¿sí?, de agua. Por lo tanto, de esta manera es como voy a realizar mi regla de 3. ¿Cuáles son los valores que voy a utilizar? Este con este y este con este. Omitimos el que está acá, ¿sí? Es más, lo voy a borrar. Ok, ahora sí, nos dice que X es igual. Decíamos que donde está mi incógnita, esa diagonal con el cual se encuentra unido, va a quedar como denominador. Y dice que es un mol
de agua. Y como numerador vamos a tener 20 moles de agua que multiplican a 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Ahí está. ¿Sí? Por lo tanto, moles con moles se van y me van a quedar moléculas. Entonces, tomamos nuestra calculadora y vamos a colocar 20 por 6.02, anotamos 6.02. En la calculadora científica hay un botón que dice por 10 a la X, ¿sí? Para el exponente. Lo apretamos y posteriormente anotamos el exponente que sería 23. Igual, y ahora lo vamos a dividir entre 1, ¿sí? Que sería la misma cantidad. Por lo tanto, mi resultado que me marca mi calculadora es 1.2 por 10 a la 25. 1.2 por 10 a la 25. Decíamos que siempre hay que ponerle unidades, moléculas y siempre hay que anotar de qué compuesto se trata. Entonces, tenemos los resultados 1.2 por 10 a la 25 moléculas de agua. Ahí tenemos resuelto el segundo problema. Vamos a realizar el último. Dice, calcular el volumen que ocupan 50 gramos de amoníaco en condiciones normales de temperatura y presión. Bien, en este caso nos están hablando del amoníaco. Un mol de amoníaco es NH3. Vamos a colocar su masa, como hemos venido haciendo, ¿sí? En este caso tenemos que el nitrógeno pesa 14 más 3 hidrógenos serían 17 gramos. En un mol de amoníaco va a haber 6.02 por 10 a la 23. Como es un compuesto, hablamos de moléculas. Y como es un gas, ocupa un volumen de 22.4 litros. Bien, ahora, ¿qué es lo que nos están solicitando? Dice calcular el volumen. Entonces es muy sencillo. Acá hay moles, acá hay gramos, acá hay moléculas. Al decir volumen, sabemos que una de las unidades de volumen son los litros. Entonces, nos están pidiendo calcular el volumen en litros, ¿sí? Aquí está. Esa sería nuestra incógnita. ¿Con qué lo vamos a relacionar? Bueno, nos están dando 50 gramos. Por lo tanto, ¿dónde tenemos gramos? Aquí. 50 gramos. No nos están dando moles, nos están dando moléculas. Sin embargo, jóvenes, nos podrían dar moléculas o nos podrían dar moles, ¿sí? Por eso es muy importante tener esta relación de inicio para poder nosotros realizar nuestra regla de 3. Bueno, ya tengo mis valores, litros con litros y gramos con gramos. Por lo tanto, lo demás queda fuera. En este caso, voy a borrar las moléculas que en este caso no las necesito y voy a realizar mi regla de 3. ¿Sí? Recordemos entonces que vamos a colocar X es igual a la diagonal que está unida con la incógnita serían 17, como denominador, 17 gramos de amoníaco. Y como numerador serían los valores de la otra diagonal en la cual se encuentran los dos valores. 50 gramos que multiplica a 22.4 litros. ¿Sí? Gramos con gramos se van y me van a quedar litros. Por lo tanto, voy a tomar la calculadora y me dice que 50 por 22.4 entre 17 me lo da en fracción. Bueno, aprieto el botón que dice ENG y me dice que es 65.8. Mi resultado entonces es 65.8
litros. Las unidades y de qué compuesto estamos hablando, N, ya sea que pongamos el nombre o pongamos la fórmula. Y de esta manera, jóvenes, es como se realizan o se resuelven los problemas de estequiometría de sustancias. Tienen el video para poderlo ver repetidamente y puedan entender. Ustedes pueden tomar cualquier bibliografía o de internet, algunos ejercicios, hacer los cálculos. Si tienen alguna duda, por comentarios, por mensaje privado en la plataforma, los pueden hacer llegar, ¿sí? Y por supuesto, para la siguiente clase estaremos realizando la actividad de asignación con algunos ejercicios para su comprensión. Bueno, es todo por el momento, jóvenes. Excelente día y gracias.